El miedo podríamos describirlo de diferentes maneras, pero en el contexto de lo que quiero conversar contigo es lo que obstaculiza o lo que te impide avanzar en eso que tú quieres emprender, en algún proyecto que tú quieres iniciar, en alguna carrera que tú quieres iniciar. Simplemente el miedo es aquello que te impide ir hacia adelante. Entonces, ¿cómo enfrentamos el miedo? El miedo lo enfrentamos, o más bien lo vencemos enfrentándolo. ¿Cómo lo enfrentamos? Dando el paso que tenemos que dar, sabiendo que es un riesgo lo que vamos a tomar y no nos importe lo que venga adelante. Por ejemplo, si tú estás frente a hoy mismo a un río, pero necesitas cruzarlo para llegar al otro lado, tienes miedo de que puedes ahogarte o puede aparecer algo dentro del agua. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de este lado? ¿No vas a cruzar? Tienes que cruzar porque es necesario que tú llegues hacia allá. Si no, te vas a quedar estancado de este lado y no vas a llegar donde tienes que llegar. Es simple. Te voy a contar una experiencia propia acerca del miedo. El miedo era lo que me estaba deteniendo por mucho tiempo a avanzar o iniciar algunos de los emprendimientos que he iniciado. Por ejemplo, antes de la pandemia, yo me mantenía todo el tiempo dando asesorías acerca de lo que es la tecnología a nivel general, dando asesorías acerca del marketing digital, de redes sociales, qué tipo de redes tú necesitas, qué es lo que verdaderamente necesitas en redes sociales para poder avanzar en tu negocio, en tu emprendimiento que tengas. Siempre daba consejos, sugerencias, asesoría en general a las personas. Ellos arrancaban, ellos empezaban, yo simplemente les guiaba cómo hacerlo. Ahora me desconectaba. La idea era, te doy la asesoría y luego te recomiendo a alguien para que continúe contigo. ¿Por qué eso? Por miedo. Tenía miedo de que si seguía con la persona o con la empresa, o tenía miedo de que iba a fallar, de que no iba a dar lo que esa empresa o esa persona necesitaba, sabiendo que contaba con los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar a esa empresa a seguir adelante. Yo me detenía ahí mismo por miedo. Cuando llega la pandemia, entonces sigo con lo mismo, continúo con las asesorías. Me llamaron de un lugar porque necesitaban a alguien para que manejara las redes sociales. Pues yo simplemente le hice la propuesta. Yo te voy a hacer la propuesta y yo te manejo las redes. Es decir, por un periodo, en ese momento fue de 3 meses. Te voy a decir lo que necesitas realmente para poder posicionar tu negocio, para promover tus servicios y tus productos. Entonces, en el camino me voy a quedar contigo dándote un seguimiento y luego te voy a recomendar a alguien para que maneje tus redes sociales. Llegó el momento en que esa persona necesitaba urgente que alguien se quedara manejando las redes sociales. Y me dice, yo necesito que alguien se quede, que alguien maneje las redes sociales. Y yo, con miedo, le dije, voy a buscar más insistentemente a alguien que la maneje. En ningún momento me atreví a decirle, pues yo me voy a quedar contigo manejándola. En ningún momento. Hasta que llegué a mi casa ese día, empecé a meditar en eso. Y a mi mente llegó esos pensamientos de cuando Dios me ha hablado al corazón o me ha hablado a la mente de una y otras maneras, diciéndome, pero te voy a bendecir, te voy a dar sustento, en lo que tú haces te voy a prosperar. Y yo decía, pero esta es la oportunidad. El punto es que tengo miedo, o tenía miedo en ese momento de aceptar. Hasta que al día siguiente le dije, mira, cuenta conmigo. Yo voy a encargarme de tus redes sociales. Y ahí estuve, por un periodo de aproximadamente 2 años, hasta que ya entonces simplemente concluimos el contrato y me quedé con otras empresas. Seguí asesorando, aún continúo asesorando en el tema de las redes, marketing digital y todo lo que hago. Y ya no tengo ese miedo, pero sí me llega a veces, no te lo puedo negar. Pero ¿qué hago? Pensar, meditar, no mucho. Si piensas mucho no lo haces. Y entrar. ¿Por qué? Porque necesitamos correr riesgo. Nacimos para correr riesgo. Desde que nacimos, ya eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque empezamos a gatear, empezamos a levantarnos, nos caemos. Si nos quedamos en el suelo, no aprendemos a caminar. ¿Te das cuenta? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tú necesitas? Enfrentar ese miedo para vencerlo. Y estamos aquí para ayudarte en lo que sea necesario y en lo que podamos hacer.
Gracias por escuchar una vez más las memorias del café.